El hombre tiene una necesidad indiscutiblemente básica, una necesidad espiritual. Estamos hablando de la fe. Mi nombre es Marco Gallegos y esto es Sorprendente. La religión es una actividad humana que suele abarcar creencias, prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. La creencia en un ser supremo, bondadoso, creador, padre sobrenatural. Definir qué es religión, del latín religare, ha sido y es motivo de controversia entre los especialistas. Debido al amplio espectro de usos de la palabra, resulta especialmente complejo ofrecer una definición exhaustiva de la religión o del fenómeno religioso. Sin embargo, se puede afirmar que como hecho antropológico engloba, entre otros, los siguientes elementos: tradiciones, culturas ancestrales, instituciones, escrituras, historia, mitología, fe y credos. Experiencias místicas, ritos, liturgias, oraciones. Diversas creencias humanas se han interesado por el fenómeno religioso desde sus respectivos puntos de vista, como por ejemplo la antropología, la sociología, la psicología y la historia de las religiones. Por otro lado, las disciplinas como fenomenología de la religión estudian específicamente sus manifestaciones, intentando dar con una definición exhaustiva del fenómeno y mostrar su relación con la índole propia del ser humano. La religión es la experiencia máxima de Dios en Cristo Jesús. Dios que se revela en su Hijo amado, Dios que nos manifiesta su misión salvífica. Filosóficamente, la religión puede ser un estilo de vida, un cambio hacia la plenitud, una plenitud que inicia desde el mismo instante que se cobra conciencia de la misma. Lo emocionante es cuando dice soy cristiano por convicción, por estilo de vida. En el mundo, de toda la población se calcula que aproximadamente 1 de cada 6 personas ha sido bautizada por la religión católica. Más de 1.000 millones de personas, seguidos en cantidad por los musulmanes, con menos de 1.000 millones, y en orden descendente los hindúes, protestantes, budistas, confucianos, ortodoxos y judíos. En México, la religión más practicada es la católica, donde más del 82% de la población profesa la fe católica. Sin embargo, el catolicismo ha registrado un descenso en sus fieles. En 10 años ha disminuido casi un 6%. ¿Qué ha pasado con esas personas que han dejado de ser católicos? ¿Se han cambiado de religión? Fue difícil porque yo estaba muy arraigada en mis costumbres, en mis tradiciones, en lo que a mí se me había inculcado por años. Y cuando yo llegué a la iglesia de las Asambleas de Dios, se llama Monte Sinaí, a la iglesia que yo asisto, me gustó mucho porque vi el cambio. Lo que más me gustó fue que los niños pequeños participaban. Hola, esta es una producción para Avanza Kid. Somos Erika, Ailén, Gerard. Vamos a leer un cuento que se llama ¿Cómo es el cielo?
Sálvanos, restaura. Desde el primer momento que yo llegué a la iglesia cristiana, empecé a sentir un cambio primeramente en mi vida. Fue muy bonito y empecé a estudiar la palabra, porque yo siempre tuve mi Biblia, pero nunca la leía. En México en los últimos años han surgido infinidad de sectas religiosas que se profesan a sí mismas como religiones, como la verdad, protestando en contra de las creencias católicas, en contra de ciertas creencias específicas, aunque en general dicen rendir tributo al mismo Dios. Porque el Dios que ustedes tienen es el mismo Dios mío. Entonces eso nos está separando porque deberíamos estar más unidos y entregarnos completamente a lo que realmente quiere Dios, que seamos uno, no sé, el que todos fuéramos una sola persona encarnados en Él, ¿verdad? Porque Él es todo. Yo quiero enamorarme más. Pídale a Dios, pídale a Dios, pídale a Dios, pídale a Dios ahora. El término protestante es utilizado para referirse tanto a los grupos que se separaron de la Iglesia Romana Católica con la Reforma Protestante del siglo XVI, como a los desarrollos teológicos particulares de los reformadores de las iglesias resultantes. El nombre protestantes se comienza a utilizar hacia los partidarios de las ideas luteranas de la Reforma en Alemania, a raíz de su protesta y resistencia a los edictos imperiales que intentaba buscar la uniformidad religiosa en Alemania. La doctrina protestante en torno a la idea de que la Biblia es la única autoridad en materia de fe para la Iglesia y en la necesidad absoluta de la gracia de Dios para que el hombre, mediante la sola fe en Cristo y el Evangelio, pueda ser salvado por Dios en un acto de conversión interior. Pero, ¿qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Qué contiene? ¿Cuál es el motivo de su existencia? ¿Acaso la Biblia contiene todos los secretos que la humanidad debe conocer? La Biblia, del griego ta biblia, que significa los libros, es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo. La canonicidad de cada libro varía dependiendo de la tradición adoptada. Según las religiones judía y cristiana, transmite la palabra de Dios. La Biblia, o al menos parte de ella, se encuentra traducida a 2303 idiomas. La Biblia es una compilación de textos que en un principio eran documentos separados, llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego, durante un periodo muy dilatado, y después reunidos para formar el Tanaj, Antiguo Testamento, y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman parte de la Biblia cristiana. En sí, la Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 1000 años, entre el 900 a.C. y el 100 después de Cristo. Entonces podríamos decir que la Biblia es la fuente de sabiduría que provee todos los conocimientos necesarios que la humanidad necesita saber para tener una estadía bien vista a los ojos del Creador en este planeta. Pero ¿en qué es lo que no están de acuerdo los católicos y los protestantes? Yo creo que hay muchas religiones y pues la misma palabra religión te dice religare, o sea, esa comunión con el Creador o con el Gran Espíritu, como le llaman algunos indios de otras tribus o como le llaman otras culturas. O dicho de otra manera, ¿de dónde surge la corriente protestante? Tendríamos que aludir a Martín Lutero. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 y falleció el 18 de febrero de 1546.
nacido en Eisleben, Sacro Imperio Romano Germánico, lo que es conocido como la actual Alemania, como Martin Luther, después cambiado a Martin Luther, como es conocido en alemán. Fue un teólogo, fraile católico agustino y reformador religioso alemán, en cuyas enseñanzas se inspiró la Reforma Protestante. Inauguró la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo e influyó en las demás tradiciones protestantes. Su exhortación para que la Iglesia regresara a las enseñanzas originales de las antiguas iglesias orientales o iglesias ortodoxas orientales y la Biblia impulsó la transformación del cristianismo y provocó la contrarreforma, como se conoce a la reacción de la Iglesia católica frente a la Reforma Protestante. Sus contribuciones a la civilización occidental fueron más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. Su matrimonio con Catalina de Bora, el 13 de junio de 1525, inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. El joven Lutero se dedicó por completo a la vida del monasterio, empeñándose en realizar buenas obras con el fin de complacer a Dios y servir a otros mediante la oración por sus almas. Su vida se complicó cuando se dedicó con mucha intensidad al ayuno, a las flagelaciones, a largas horas de oración, al peregrinaje y a la confesión constante. Cuanto más intentaba agradar a Dios, más se daba cuenta de sus pecados. Un sincero deseo de liberarse del pecado y de reconciliarse con Dios le indujo al fin a entrar en un claustro para consagrarse a la vida monástica. Allí se obligó a desempeñar los trabajos más humillantes y a pedir limosnas de casa en casa. Se hallaba en la edad en que más se apetecen el aprecio y el respeto de todos, y por consiguiente aquellas viles ocupaciones le mortificaban y ofendían sus sentimientos naturales. Pero todo lo sobrellevaba con paciencia, creyendo que lo necesitaba por causa de sus pecados. ¿Pero qué implica llevar una vida a base de una religión? ¿Implica sacrificios o privaciones? Pero ¿cuál es el punto central donde Lutero partió para descalificar a la Iglesia Católica a la cual pertenecía y lo motivó a profesar su propia forma de fe? Notó que la falta de claridad al distinguir la ley monástica de los evangelios era la causa de la incorrecta comprensión del Evangelio de Jesús en la Iglesia de su época, institución a la que responsabilizaba de haber creado y fomentado muchos errores teológicos fundamentales. ¿Pero qué opina la Iglesia Católica del resto de las religiones? Más aún, ¿qué opina de las religiones o creencias que se han desprendido de la misma católica con un principio de protesta? El padre español Jorge Loring ha desarrollado un libro titulado Para Salvarte, donde plasma desde la perspectiva católica cómo es que la religión católica es la única y verdadera. Todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Los testigos de Jehová, fundados el siglo pasado por Russell, los mormones, el siglo pasado por Smith, todos los protestantes, fundados por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Y todos vienen de Lutero, todos vienen de Lutero. Antes de Lutero no había protestantes. El primer fue Lutero, que era católico, que era sacerdote, que era religioso. Se pelea con el Papa, rompe con la Iglesia y funda su Iglesia. Y los luteranos son los primeros protestantes. Y antes de Lutero no había protestantes. Todas comenzaron recientemente. Ninguna puede decir que fue fundada por Cristo hace 2000 años. Los católicos, lo podemos decir,
Nuestra Iglesia Católica fue fundada por Cristo en San Pedro. Fue fundada por Cristo en San Pedro. Fue fundada por Cristo en San Pedro. La fe se ha vuelto una competencia religiosa. ¿Hay una crisis de creencias o una crisis de identidad en los creyentes? Nosotros creemos en Jesús con mucho respeto, con mucha dignidad. Empezó ella a decirme, mira, es que lo crucificaron, es que Él dio la vida por nosotros, y Dios dio su sangre para que salvara nuestros pecados. Digo, mira, dime tú una cosa, ¿quién va a dar la vida para salvar, para que los demás Dios les perdone? Si Dios es el perdonador, Dios es quien perdona los pecados. Los sistemas religiosos, como todo lo terrenal, también tienen un sistema económico, por medio del cual pueden subsistir. Ahora las religiones se pelean por los términos. Pareciera que se refieren a cosas diferentes cuando se dicen cristianos. Amigo, no es preciso a mí decir. Nosotros, de hecho, nosotros no deberíamos de tener religiones, porque las religiones lo único que hacen es apartarnos de Dios, porque cada quien se aferra a tener la razón. Precisamente es uno de mis puntos que más me gusta tratar cuando vienen a visitarme los testigos de Jehová o de otras denominaciones, y yo les digo, es que eso es lo que nos tiene separados. El cristianismo, del griego Christos, literalmente ungido, es una religión abrámica, monoteísta, basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico y otras escrituras del Nuevo Testamento. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios, así como el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento, que murió para la redención de los pecados del género humano y que sorprendentemente resucitó 3 días después de su muerte. ¿Acaso no es exactamente eso lo mismo que profesa la religión católica? Entonces los católicos, al creer en Cristo, también se denominan cristianos. La religión católica es precisamente la experiencia del resucitado. Claro que a Jesucristo lo vemos como el Hijo de Dios, y que Él es el puente para llegar a Él. Y tenemos a ese Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, como dice su palabra, ¿no? En el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad. No me podía tocar la espalda. Impresionante. Tú ya recibiste. Sin embargo, hoy en día han surgido y se han popularizado diversas casas de oración, donde sesionan, al igual que los católicos, preferentemente los domingos, en una predicación intensa en voz de sus líderes, quienes leen e interpretan la Biblia para todos los presentes. Escucha esto. Jesús, ahora viene lo mejor. Jesús comienza a avanzar el reino, dándole la vuelta a la llave, sanando, predicando, sanando, echando fuera a los demonios y sanando, sanando, predicando, sanando, echando fuera a los demonios. Ese es el patrón de Jesús. Predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Ahora escucha esto. Hay un momento que el reino de Dios comienza a avanzar tan fuerte, es aplastante. Dice, yo no soy suficiente. Voy a impartirle a mis discípulos la misma llave y la autoridad que tengo, se la voy a impartir a ellos. Agáchate, como me dijiste. ¿No podías hacer eso? ¿Perdón? No lo podía hacer hace un año en octubre. Me dio tuberculosis en la columna. Era tanto el dolor que no... Perdón. Tuberculosis en la columna. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Tú crees que el Señor te puede hacer crecer el otro pie? Te lo va a hacer crecer. Cuando yo te diga que lo sueltes, lo vas a soltar. ¿Oíste? Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, yo le ordeno a esta pierna que crezca al igual de esta.
Ahora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta pierna crezca y su pie izquierdo se enderece. Ahora, en el nombre de Jesús, suéltanos. Gracias, Señor. ¡Aleluya! ¿Qué podemos analizar como creyentes en busca de la verdad? Una persona promedio que se da la oportunidad de asistir tanto a una misa como a una predicación pastoral. ¿En qué consiste ser parte de una religión? ¿Cómo se practica una religión? ¿Qué se logra alcanzar al regir la vida por estándares de una religión? Por nuestra fe, por nuestro amor a Cristo, ayudamos a los demás. No queremos que se nos tome en cuenta a nosotros ni resaltar nosotros. Queremos ser un testimonio vivo de lo que realmente Cristo quiere. Porque si tú no tienes un buen testimonio, no puedes hablarle a nadie ni convencerlos del cambio que hay en tu vida. Nuestra espiritualidad es abrirnos al misterio de Dios y hacer nuestra la presencia de Cristo, una presencia experiencia. Es que primero es una convicción de lo que estás creyendo. Si digo yo cristiano por convicción, desde el momento en que Jesucristo vino cerca o pasados de los 2000 años, creo en eso, o sea, lo tengo por convicción. Cuando Él te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, yo creo en eso, esa es mi convicción. Tentativamente los creyentes, los practicantes de la fe buscan un premio más allá de esta vida, es decir, después de morir. Sorprendentemente buscan vivir en este plano terrenal, esperando pasar por medio de la muerte a un plano espiritual, una vida plena y eterna. ¿Pero qué implica vivir bajo los mandamientos de una religión? ¿Una vida de sacrificios que dan satisfacciones? Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecer. En un mundo materializado lleno de tentaciones físicas, terrenales, se antoja difícil intentar ver más allá, intentar ver al plano espiritual. Quiero un lobo domesticado, fin encontrado un remedio infalible que borra del todo la culpa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos. Y te fuiste con este bastardo, no más por su camionetón. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas. Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón y se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Entonces podríamos decir que se debe vivir tratando de esquivar el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Es una simple ofensa? ¿Es un rechazo a las leyes divinas? La ley divina o ley de Dios es un concepto teológico jurídico presente especialmente en el pensamiento escolástico, que denomina las leyes que no dependen de los hombres, sino de Dios. A diferencia de la ley humana, el hombre no puede cambiarla, no debe confundirse con el concepto de ley natural, también inmutable, pero a la que al contrario de la ley divina puede accederse por la razón humana. ¿Y qué implica ese estilo de vida? Bueno, tratar de llevar lo que Él predicó, lo que Él dijo, a través de sus enseñanzas que están a través de un libro llamado Biblia, que es una biblioteca en pequeño, y sabemos que es el libro por excelencia, es una joya literaria, donde te habla de un compendio de la historia de la humanidad, de un pueblo y de más allá.
y donde incluye todos los problemas, todos. Y ese es nuestro compromiso. Al ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que ser coherentes en nuestra vida. Tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Tenemos que reflejar al gran revelador que es Cristo. Es el revelador del Padre. Es la gran manifestación de Dios, la gran epifanía. Yo creo que el vivir como Él nos pide, o tratar de vivir como Él nos pide en su bendita palabra, es tener la certeza de que algún día vamos a estar con Él. Tampoco debe confundirse con el concepto de ley eterna, que es eterna e infinita como Dios, y por lo tanto también se escapa a la comprensión del humano. Es a partir de la resurrección cuando Jesús nos compromete a todos bajo la acción del Espíritu Santo: vayan y enseñen a todas las gentes y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el punto central donde divergen las diferentes manifestaciones de la fe, de las religiones? Febrero de 1990, me acuerdo de la fecha porque, caramba, ¿cómo estuvo eso después, La hermosa ciudad de Chihuahua. Mucha gente me pregunta: Martín, ¿cómo compusiste eso? ¿En qué momento estabas? ¿Qué clase de oración estabas haciendo? Yo estaba en un concierto. Por favor, guarden silencio y hablen con Dios, es lo que siempre pido. Y en eso me agarra el Señor muy amablemente del cuello y me dice: diles que los amo, diles que los amo, diles que los amo. Había nacido posiblemente la canción más conocida del siglo pasado al final y de principios de este siglo. No hablo de que yo la haya compuesto, a mí me la dieron. Y ya no es mía, es nuestra. Si ese aplauso es para mí o para la canción, está bien, pero si es para Dios, está muy flaco, tiene que estar de pie y gritando. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Pues nadie esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pero ¿cómo es posible comprender la vida eterna si solo contamos con cerebros humanos, cerebros terrenales, cerebros de carne? ¿Cómo un cerebro temporal puede comprender ideas infinitas, los ideales eternos, la dimensión más allá de este mundo? Dios no se fija en simplezas. Dios es un Dios de amor, un Dios que está más allá de lo que puedas alcanzar a concebir, más allá de lo que para ti fuera adentro, afuera, profundo, ancho. Fuera del cosmos, pues no. Y la gloria de Dios se manifiesta en ese encuentro definitivo con Él, que cuándo será no lo sabemos, pero que viene ya está próximo, ya está entre nosotros, porque ya el Señor ha manifestado su amor, su poder y su lealtad a todos los hombres, para gloria del Padre. Esa certeza nos la da Dios, nos la da Cristo, nos la confirma el Espíritu Santo, que cuando nosotros vivimos conforme a su palabra, a su divina voluntad, el día que muramos, que nos vayamos de esta tierra, sabemos que vamos a estar juntamente con Él.
El más puro y fuerte testimonio de la fe lo tenemos en Cristo. Jesús, un hombre que juega un papel fundamental en la historia, hijo de un Dios, un rey, que fue capaz de alterar o modificar las leyes de la naturaleza, las mismas leyes que ningún otro hombre ha sido capaz de alterar. Comparé al Buda, comparé a Mahoma, comparé a Jesucristo. Y yo dije, yo me quedo con Jesucristo. Ese es mi gallo. Porque Él resucitó, Mahoma ni Buda tampoco. La vida se vuelve una elección entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte. Los conceptos nos azotan y la mente humana puede asimilarse de diversas maneras. Esa mujer ha sido descubierta en adulterio. Debería ser castigada según la ley. ¿Qué dices tú? Contesta, maestro. Queremos conocer tu opinión. Sí, dínoslo. ¿Es correcto matarla? Aquel que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Jesús en la Biblia no nos habla de religión, nos habla del reino de Dios, su Padre. Jesús quiere que se expanda este reino, pero quiere que también nosotros estemos comprometidos con ese reino de salvación. Realmente, para mí Jesucristo es Dios hecho hombre. Que soy cristiana porque amo a Cristo, porque venimos de Cristo, porque somos salvados por la sangre de Cristo. A tu casa. Está bien. Iré contigo. No. Yo no soy digno de que entres en mi morada. Jesús, caminando a las orillas del mar de Galilea, llamó a unos hombres. Llamó a los trabajadores, a los pescadores, vengan y los haré pescadores de hombres. Y en ese envío Jesús también nos llama a nosotros desde las obras de nuestra vida, desde lo cotidiano de nuestro ser, para decir, ve y proclama el reino de Dios. Los apóstoles, si te das cuenta quiénes fueron, ¿sí? Mismo Pablo. ¿Quién fue Pablo? Fue un asesino y seguidor de cristianos y mató. Y sin embargo fue un apóstol. Al final, con lo único certero que contamos es con los testimonios de vida. En la idea de la fe, también podemos toparnos con la charlatanería, con personas con un objetivo oculto debajo de la fe, un objetivo material, un objetivo económico. Debemos tratar el tema de la fe con el mayor de los respetos, con el mayor de los cuidados, ya que es algo tan fuerte que puede ocasionar cosas muy graves. Uno de los mandamientos de la ley divina dice, no matarás, un principio fundamental a favor de la vida. La vida misma es un proyecto divino para los creyentes. Por lo tanto, matar va en contra de la voluntad de Dios. Es sorprendente que hay personas que han matado en nombre de Dios. El clero es una fuerza que se ha desviado del camino. Al ser humanos, los sacerdotes están destinados a cometer errores y a cometer pecados. Pero ¿será por ello que hay católicos que han desertado y se han convertido en protestantes? En el año 2000 yo me convertí porque yo buscaba a Dios y yo no lo encontraba. Cuando te dice que lo aceptemos en nuestro corazón, a partir de allí empieza un proceso y cada quien lo vive de manera diferente. Hay gente que viene, por ejemplo, de las adicciones, gente que viene de otros tipos de problemas muy fuertes, familiares, sociales, que vandalismo, de drogadicción, incluso de gente que ha asesinado y que han sido transformados por el poder sanador de Cristo. Nos va llevando a descubrir que la iglesia debe ser una casa abierta para todo aquel que llega. ¿O estamos hablando de una polémica de nunca acabar?
¿Llegará el día en que estén de acuerdo al creer en el mismo Dios? ¿O podríamos decir que la diversidad en la fe es un mal necesario? Entonces, me llevaron a la iglesia cristiana de las Asambleas de Dios y ahí conocí al Señor realmente. Pues yo también respeto el pensamiento de todas las iglesias, porque al final de cuentas tenemos que ser conscientes que no hay más que un solo Señor, nos dice San Pablo en su carta a los Efesios. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Hay un valor muy importante que cualquier ciudadano en cualquier país y en cualquier cultura y en cualquier ciudad se llama tolerancia. Y aparte tenemos una frase muy bonita de un presidente mexicano: el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces yo creo que el valor de la tolerancia es muy importante. Vemos muchos países, no solamente aquí en México, donde se respetan las religiones. ¿Es válido que cada individuo crea en Dios a su propia manera? Entonces, fue un proceso que fui yo redescubriendo, a pesar de que ya lo tenía allí incrustado por la familia. Pero es algo más bonito cuando tú, por tu propia cuenta, lo descubres y decides: soy cristiano por convicción, por estilo de vida, no por religión. Y va mucho más allá. Y el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 22, nos dice: por un designio libérrimo y arcano, Dios llama a todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las culturas, de todos los pensamientos, a la salvación. Y esto es lo que nos debe alentar. La salvación es para todos, es para todos. Y la salvación se manifiesta en ese hacer nuestro el señorío de Jesús. Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios. Engañando y diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos de la nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sabelotodo, inventores de falacias, se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. La gallina y el gallo producen pollitos y los peces pececitos, y que la nada no es nada. A mí no me trajo la cigüeña. Yo no soy de la evolución. Yo no soy pariente del mono. A mí me creó Dios en el vientre de mi madre. Dios creó a Abraham a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre en el polvo de la tierra. Y cuando ya creía que lo tenía,
Me caía una y otra vez. Y recuerdo que me levantaba y decía, esta vez no me voy a caer. ¿Habrá alguien que haya dicho eso alguna vez? Tal vez tus finanzas han caído, tal vez tu alma ha caído, tal vez has caído en depresión, has caído emocionalmente, has caído familiarmente, pero la palabra de Dios para tu vida hoy es que no importa cuál haya sido tu caída, cuán frecuente haya sido tu caída, cuán dolorosa y fuerte haya sido tu caída, en el nombre de Jesús, ¡ay! Tú puedes levantarte. Y cuando llegué, mi mamá volvió a ver el video. Mi mamá tenía cáncer y se estaba muriendo, cáncer en el colon, y estaba llorando. Cuando yo llegué le dije, ¿qué pasó, mamá? Y me dijo, estoy sana. Fui al hospital y me dijeron que estaba sana. Con un video. Entonces mi papá tenía azúcar muy alta y le estaban saliendo muchas manchas en el cuerpo. Y mi papá me dijo, bueno, ya te saliste de la iglesia y yo necesito un doctor, necesito medicina. Y dije, Dios mío, pues ¿qué hago? Yo ni conozco nada y ¿qué voy a hacer ahora sin dinero? Y mi papá nomás de repente se durmió como a las 7 de la noche y al siguiente día despertó como a las 8 de la mañana brincando y me dijo, hijo, no sé, pero tengo mucha energía. Al siguiente día fuimos al hospital y ya no tenía nada, estaba sano también. ¿Es válido que cada individuo crea en Dios a su propia manera? Sin duda, cada persona debe sumergirse en una búsqueda intensa para tratar de encontrar su lugar en el plan maestro. Mira, en cuanto a la adoración, sí hay varios versículos en la Biblia donde te marca que no adorarás a nadie, y menos algo hecho por el hombre. O sea, tú tenías una vida que decías que tú amabas a Dios, pero realmente no hacías lo que le agradaba a Dios. Y en medio de los temores, de las inseguridades, de la flojera, del no compromiso de nosotros bautizados, nos damos cuenta de que Jesús nos llama a crear una iglesia nueva, una asamblea nueva, una comunidad de fe bajo la perspectiva pascual. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde tenemos todo el abanico de posibilidades de pecar, pero es una decisión personal. Dios se revela a través del Hijo. San Juan en el capítulo 1 del Evangelio dice, en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 18 dice, y vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo han recibido les ha dado el poder de llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Practicando los principios divinos, las leyes que han sido plasmadas en la Biblia con un lenguaje que exige preparación adecuada para ser entendida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está considerado por muchos teólogos como el texto dorado de la Biblia. Sin duda, la práctica de los principios religiosos es la finalidad de la fe. La fe sin obra es letra muerta. El rey David, pues fue un adúltero, fue un asesino. O sea, de algo que fue de un cuidador de ovejas llegó hasta lo máximo que fue un rey, el rey de Israel. Sin embargo, tú puedes leer sus salmos, cómo hay ese arrepentimiento, cómo logra esa conciliación con Dios. Decir, qué fácil, hoy peco y me regreso. Pero ¿y quién te dice y quién te asegura que en ese proceso no mueras o quedes ahí? O sea, a lo que voy con todo eso es que uno tiene que afrontar o confrontar día a día ese modus vivendi que nosotros llevamos. Porque a donde quiera que voltees,
Está el bien y está el mal, y tú decides. Por las obras de misericordia, porque si tú, tu religión, o bueno, volvemos a lo mismo, si tu cristianismo no te mueve a misericordia, no puedes decir que eres hija de Cristo, porque Cristo es eso, misericordia. Entonces, si a ti no te motiva el ver a tu hermano que tiene un problema y no lo ayudas, no digas que eres cristiano, porque realmente no lo estás viviendo. Dice San Pablo que hay pecados que nos llevan a la muerte y hay pecados que no son tan graves. Aquí hay que catalogar cuál es la gravedad de mi pecado. Y mi pecado es el no realizarme como persona, el no hacer la voluntad de mi Padre que me pide hoy. Pero ¿qué pasa con un creyente que es tentado? Una persona que de pronto ve la oportunidad de adueñarse de un dinero que no le pertenece. Dicha oportunidad es presentada por medio de un trámite del cual nadie se va a enterar. ¿Cómo superar las tentaciones? Tentación en el ámbito de las religiones con doctrinas cristianas es la provocación o incitación por parte de Satanás, el diablo, para acceder, obedecer o no obedecer, aceptar o no aceptar, hacer o dejar de hacer y decir o dejar de decir. Según la Biblia, específicamente en Mateo párrafo 4 versículo 1 al 11, habla de la tentación de Jesús. Este fue tentado a dejar de hacer la voluntad de su Padre, Dios, y hacer la voluntad de su adversario, Satanás. Por ejemplo, convertir la piedra en pan no era un pecado, pero al hacerlo estaba obedeciendo la voz de su enemigo. Esto significa que Jesús fue tentado a desobedecer, a la cual no accedió, contrario a Judas, que fue tentado a traicionar a su maestro Jesús por 30 piezas de plata. Este sí accedió. Pero ¿cómo manejar una tentación de un Satanás que no se manifiesta como tal? Es decir, en el camino de la fe todo se presenta disfrazado de vida cotidiana. Es sorprendente que en general los creyentes no esperan ver a Dios materializado, sino que lo buscan a través de la oración, las acciones. Lo que para unos es coincidencia, para otros son actos divinos. Lo que para unos son oportunidades, para otros son tentaciones de Satanás. Incluso entre los mismos creyentes de la misma corriente religiosa, hay quienes prefieren ver la fe como una convicción más que como una religión. Entonces, si la fe es latente y viva dentro de cada creyente, significa que tanto Dios como el diablo también habitan dentro de cada uno de nosotros. Existen personas con la tendencia a la exageración, que en lugar de profesar una intensa fe, terminan por una insana idolatría, llegan al grado del fanatismo. Cada persona indiscutiblemente es influenciada en su vida por cada situación vivida, cada logro y fracaso, cada desgracia o fortuna, cada persona conocida, que terminan comprendiendo a su manera cada aspecto de la fe. ¿Acaso son las interpretaciones las que marcan la diferencia entre una fe y otra? Estamos hablando de interpretaciones del lenguaje, un problema de comunicación. Así es la Iglesia Católica, está abierta, es universal. La Iglesia recibe a todo aquel que busca a Jesús y lo recibe para formar una sola familia. Ese es el deseo de la Iglesia Católica, que seamos Padre, que tú y yo seamos uno, que estos sean uno como tú y yo somos uno. Esa es la unidad. Hay personas que interpretan el enojo con un semejante como el asesinato. No debes enojarte con tu hermano porque ya lo estás matando. Y cada momento de un día común observan pecados a un grado de condenación eterna. El hombre ha buscado y seguirá buscando en los caminos de la fe. Hay quienes han transitado por los caminos de la fe sin fe. Sin duda podremos encontrar ejemplos de vidas
que nos ilustren absolutamente todas las posibilidades de pecado, así como de pureza, de éxitos y de fracasos. Lo importante es que cada uno de nosotros, de usted que sintoniza este programa sorprendente, pueda vivir en carne propia su propio bienestar. Yo sentía que no pisaba en el piso, quería saber más de la palabra, no me bastaba con poquito y leía. Desafortunadamente pues no entiendes muchas cosas, pero empiezas a ver un cambio, una transformación hermosa que no se puede explicar. Es un cambio, una conversión, cuando es genuina realmente y amas a Dios. Tú quieres aprender cada día más de Él y tu vida es muy diferente. Así es, yo creo que de hecho el llevar esta porte de cristiano, algunos lo podrán llevar muy limpio, otros no tanto, otros tal vez gris, pero Él pide que estemos sin mancha y sin arruga, entonces ya es de cada quien y es personal. Jesús que viene al encuentro del hombre que sufre hoy y que ha sufrido en todos los siglos de la existencia. Viene al hombre para sanarlo, para ungirlo, para liberarlo del pecado, de las heridas humanas, de las heridas que en el caminar de la vida son ocasión de desaliento. En el Dios en el que yo creo es muy celoso y dice claramente que fuera de él nadie más, que Él es todo. Anuncia la salvación. Y Él es la gran salvación, la gran revelación del Padre, porque en Él se manifiesta la voluntad salvífica de Dios. Pero siendo honestos, ¿cuántas personas practican una religión por convicción más que por herencia? Tenemos que vivir un día a la vez. El tiempo se vuelve un tesoro más valioso que el oro, del cual no podemos acumular. Nos llega a todos en igual intensidad, aunque no en la misma cantidad. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo, dónde y cómo será su transición de este mundo al siguiente. Pero ¿qué es lo que realmente tenemos que preguntarnos acerca de la fe? Dicen que la fe sin obra es letra muerta. ¿Qué tanto practicamos la fe que profesamos? Vivimos bajo dichas condiciones, no es negociable. No tenemos la posibilidad de elegir. Hay cosas que escapan de nuestro entendimiento razonable y saltan al entendimiento espiritual. Tal vez si encontramos la verdad absoluta, puede invadir los corazones de todos los habitantes de este planeta. Mientras tanto, a nosotros solo nos queda reflexionar y hacer un análisis interno de nuestra propia persona y de evaluar nuestra propia creencia. Mi nombre es Marco Gallegos y tal vez nosotros seamos la generación que logró descubrir la verdad más sorprendente.